La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador, de Charles Dickens. En una antigua ciudad abacial, en el sur de esta parte del país, hace mucho, pero muchísimo tiempo, tanto que la historia debe ser cierta porque nuestros tatarabuelos crean realmente en ella, trabajaba como enterrador y sepulturero del Camposanto un tal Gabriel Grubb. No se deduce en absoluto de ello que porque un hombre sea enterrador, que esté rodeado constantemente por los emblemas de la mortalidad, tenga que ser un hombre melancólico y triste. Entre los funerarios se encuentran los tipos más alegres del mundo. En una ocasión tuve honor de trabar amistad íntima con uno muy silencioso, que en su vida privada, estando fuera de necio, era el tipo más cómico y jocoso que haya gorgojeado nunca canciones osadas sin el menor tropiezo de su memoria, ni que haya vaciado nunca el contenido de un buen vaso sin detenerse ni a respirar. Pero no obstante estos precedentes que parecen contrariar la historia, Gabriel Grubb era un tipo malparado, intratable y arisco, un hombre taciturno y solitario que no se asociaba con nadie, sino consigo mismo. Aparte de con una antigua botella forrada con cestería que ajustaba en el amplio bolsillo del chaleco y que contemplaba cada rostro alegre que pasara junto a él con tan poderoso gesto de malicia y mal humor que resultaba difícil enfrentarlo sin tener una sensación terrible. Poco antes del crepúsculo del día de Nochebuena, Gabriel se echó al hombro el azadón, encendió el farol y se dirigió hacia el cementerio viejo, pues tenía que terminar una tumba para la mañana siguiente. Y como se sentía algo bajo de ánimo, pensó que quizá levantara su espíritu si se ponía a trabajar enseguida. En el camino, al subir por una antigua calle, vio la alegre luz de los fuegos chispeantes que brillaban tras los viejos ventanos y escuchó las fuertes risotadas y los alegres gritos de aquellos que se encontraban reunidos. Observó los ajetreados preparativos de la alegría del día siguiente y olfateó los numerosos y sabrosos olores consiguientes que ascendían en forma de nubes vaporosas desde las ventanas de las cocinas. Todo aquello producía rencor y amargura en el corazón de Gabriel Grubb. Cuando grupos de niños salían dando saltos de las casas, cruzaban la carretera a la carrera y antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente, eran recibidos por media docena de pillastres de cabello rizado que se ponían a cacarear a su alrededor mientras subían todos en bandada a pasar la tarde dedicados a sus juegos de Navidad. Gabriel sonreía taciturno y aferraba con mayor firmeza el mango de su azadón, mientras pensaba en el sarampión, la escarlatina, el afta, la toferina y otras muchas fuentes de consuelo. Gabriel caminaba a las zancadas en ese feliz estado mental, devolviendo un gruñido breve y hosco a los saludos bienaventurados de aquellos vecinos que pasaban junto a él, hasta que se metía en el oscuro callejón que conducía al cementerio.
Gabriel llevaba ya tiempo deseando llegar al callejón oscuro porque, hablando en términos generales, era un lugar agradable, taciturno y triste, que las gentes de la ciudad no gustaban de frecuentar, salvo a plena luz del día cuando brillaba el sol. Por ello, se sintió no poco indignado al oír a un joven granuja que cantaba estruendosamente una festiva canción sobre unas navidades alegres en aquel mismo santuario que había recibido el nombre de Callejón del Ataúd, desde época de la vieja abadía y de los monjes de cabeza afeitada. Mientras Gabriel avanzaba, la voz fue haciéndose más cercana y descubrió que procedía de un muchacho pequeño que corría a solas con la intención de unirse a uno de los pequeños grupos de la calle vieja y que, en parte para hacerse compañía a sí mismo y en parte como preparativo de la ocasión, vociferaba la canción con la mayor potencia de sus pulmones. Gabriel aguardó a que llegara el muchacho, le acorraló en una esquina y le golpeó 5, 6 veces en la cabeza con el farol para enseñarle a modular la voz. Y mientras el muchacho escapó corriendo con la mano en la cabeza y cantando una melodía muy distinta, Gabriel Grubb sonrió cordialmente para sí mismo y entró en el cementerio, cerrando la puerta tras él. Se quitó el abrigo, dejó en el suelo el farol y, metiéndose en la tumba sin terminar, trabajó en ella durante 1 hora con muy buena voluntad. Pero la tierra se había endurecido con la helada y no era asunto fácil desmenuzarla y sacarla fuera con la pala. Y aunque había luna, ésta era muy joven e iluminaba muy poco la tumba, que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento, estos obstáculos hubieran hecho que Gabriel Grubb se sintiera demasiado desgraciado, pero estaba tan complacido de haber acallado los cantos del muchachito que apenas se preocupó por los escasos progresos que hacía y miró la tumba cuando, llegada a la noche, hubo terminado el trabajo, con melancólica satisfacción, murmurando mientras recogía sus herramientas: «Valiente acomodo para cualquiera. Unos pies de tierra fría cuando la vida ha terminado. Una piedra en la cabeza, una piedra en los pies. Una comida rica y jugosa para los gusanos. La hierba sobre la cabeza y la tierra húmeda alrededor. ¡Ja! Valiente acomodo para cualquiera aquí en el Camposanto». Echó a reír Gabriel Grubb, sentándose en la lápida que era su lugar de descanso favorito. Fue a buscar entonces su botella, diciendo: «Un ataúd de Navidad, una caja de Navidad. Ja, ja, ja», repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él. En el momento en el que iba a llevarse la botella a los labios, Gabriel se detuvo algo alarmado y miró a su alrededor. El fondo de la tumba más vieja que estaba a su lado no se encontraba más quieto e inmóvil que el cementerio bajo la luz de la pálida luna. La fría escarcha brillaba sobre las tumbas, lanzando destellos como filas de gemas entre las tallas de piedra de la vieja iglesia. La nieve yacía dura y crujiente sobre el suelo y se extendía sobre los montículos apretados de tierra como una cubierta blanca
y lisa que daba la impresión de que los cadáveres yacían allí ocultos solo por las sábanas en que los habían enrollado. Ni el más débil crujido interrumpía la tranquilidad profunda de aquel escenario solemne. Tan frío y quieto estaba todo que el sonido mismo parecía congelado. «Seguro que fue el eco», dijo Gabriel Grubb, llevándose otra vez la botella a los labios. «No, no lo fue», replicó una voz profunda. Gabriel se sobresaltó y levantándose se quedó firme en aquel mismo lugar, lleno de asombro y terror, pues sus ojos se posaron en una forma que hizo que se le helara la sangre. Sentada en una lápida vertical cerca de él, había una figura extraña, no terrenal, que Gabriel comprendió enseguida que no pertenecía a este mundo. Sus piernas fantásticas y largas, que podrían haber llegado al suelo, las tenía levantadas y cruzadas de manera extraña y rara. Sus fuertes brazos estaban desnudos y apoyaba las manos en las rodillas. Sobre el cuerpo, corto y redondeado, llevaba un vestido ajustado adornado con pequeñas cuchilladas. Colgaba a su espalda un manto corto. El cuello estaba recortado en curiosos picos que le servían al duende de golilla o pañuelo. Y los zapatos estaban curvados hacia arriba con los dedos metidos en largas puntas. En la cabeza llevaba un sombrero de pan de azúcar de ala ancha, adornado con una única pluma. Llevaba el sombrero cubierto de escarcha blanca, y el duende parecía encontrarse cómodamente sentado en esa misma lápida desde hacía 200 o 300 años. Estaba absolutamente quieto, con la lengua fuera, a modo de burla. Le sonreía a Gabriel Grubb con esa sonrisa que solo un duende puede mostrar. «No fue el eco», dijo el duende. Gabriel Grubb quedó paralizado y no pudo dar respuesta alguna. «¿Qué haces aquí en Nochebuena?», le preguntó el duende con un tono grave. He venido a cavar una tumba, señor», contestó tartamudeando Gabriel Grubb. «¿Y qué hombre se dedica a andar entre tumbas y cementerios en una noche como esta?», gritó el duende. «Gabriel Grubb, Gabriel Grubb», contestó a gritos un salvaje coro de voces que pareció llenar el cementerio. Temeroso, Gabriel miró a su alrededor sin que pudiera ver nada. «¿Qué llevas en esa botella?», preguntó el duende. «Ginebra holandesa, señor», contestó el enterrador temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas y pensó que quizá el que le preguntaba perteneciera al impuesto de consumo de los duendes. «¿Y quién bebe ginebra holandesa a solas en un cementerio en una noche como esta?», preguntó el duende. «Gabriel Grubb, Gabriel Grubb», exclamaron de nuevo las voces salvajes.
El duende miró maliciosamente y de soslayo al aterrador enterrador, y luego, elevando la voz, exclamó: ¿Y quién entonces es nuestro premio justo y legítimo? Ante esta pregunta, el coro invisible contestó de una manera que sonaba como las voces de muchos cantantes entonando, con el poderoso volumen del órgano de la vieja iglesia, una melodía que parecía llevar hasta los oídos del enterrador un viento desboscado y desaparecer al seguir avanzando, pero la respuesta seguía siendo la misma. ¡Gabriel Group! ¡Gabriel Group! El duende mostró una sonrisa más amplia que nunca mientras decía: Y bien, Gabriel, ¿qué tienes que decir a eso? El enterrador se quedó con la boca abierta, falto de aliento. ¿Qué es lo que piensas de esto, Gabriel?, preguntó el duende, pateando con los pies en el aire a ambos lados de la lápida y mirándose las puntas vueltas hacia arriba de su calzado con la misma complacencia que si hubiera estado contemplando en Bond Street las botas Wellington más a la moda. Resulta muy curioso, señor, contestó el enterrador medio muerto de miedo. Muy curioso y bastante bonito, pero creo que tengo que regresar a terminar mi trabajo, señor, si no le importa. ¡Trabajo!, exclamó el duende. ¿Qué trabajo? La tumba, señor. Preparar la tumba, volvió a contestar tartamudeando el enterrador. ¡Ah, la tumba, preguntó el duende. ¿Y quién cava tumbas en un momento en el que todos los demás hombres están alegres y se complacen de ello? ¡Gabriel Group! ¡Gabriel Group!, volvieron a contestar las misteriosas voces. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, dijo el duende, sacando más que nunca la lengua y dirigiéndola a una de sus mejillas. Y era una lengua de lo más sorprendente. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, repitió el duende. Pero, por favor, señor, replicó el enterrador sobrecogido por el horror. No creo que sea así, señor. No me conocen, señor. No creo que esos caballeros me hayan visto nunca, señor. Oh, claro que te han visto, contestó el duende. Conocemos al hombre de rostro taciturno, ceñudo y triste, que vino esta noche por la calle lanzando malas miradas a los niños y agarrando con fuerza su asadón de enterrador. Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con malicia envidiosa de su corazón, porque el muchacho podía estar alegre y él no. Le conocemos. En ese momento, el duende lanzó una risotada fuerte y aguda que el eco devolvió multiplicada por 20 y levantando las piernas en el aire, se quedó de pie sobre su cabeza, o más bien sobre la punta misma del sombrero de pan de azúcar en el borde más estrecho de la lápida.
desde con extraordinaria agilidad, dio un salto mortal, cayendo directamente a los pies del enterrador, plantándose allí en la actitud en la que suelen sentarse los astres sobre su tabla. Me temo que debo abandonarle, señor, dijo el enterrador, haciendo un esfuerzo por ponerse en movimiento. —¡Abandonarnos! —exclamó el duende. —Gabriel Grubb va a abandonarnos. Mientras el duende se echaba a reír, el sepulturero observó un instante una iluminación brillante tras las ventanas de la iglesia, como si el edificio por dentro hubiera sido iluminado. Desapareció. El órgano atronó con una tonada animosa y grupos enteros de duendes, la compartida del mismo primero, aparecieron en el cementerio y comenzaron a jugar al salto de la rana con las tumbas, sin detenerse un instante a tomar aliento y saltando las más altas de ellas una tras otra, con una absoluta y maravillosa destreza. El primer duende era un saltarín de lo más notable. Ninguno de los demás se le aproximaba siquiera, incluso en su estado de terror extremo, el sepulturero no pudo dejar de observar que mientras que sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño común, el primero abordaba las capillas familiares con las barandillas de hierro y todo, con la misma facilidad que si se tratara de postes callejeros. Finalmente, el juego llegó al punto más culminante e interesante. El órgano comenzó a sonar más y más veloz, y los duendes a saltar más y más rápido, enrollándose, rodando de la cabeza los talones sobre el suelo y botando sobre las tumbas como pelotas de fútbol. El cerebro del enterrador giraba en torbellino, con la rapidez del movimiento que estaba contemplando, y las piernas se le tambaleaban mientras los espíritus volaban delante de sus ojos, hasta que el duende rey, lanzándose repentinamente hacia él, le puso una mano en el cuello y se hundió con él en la tierra. Cuando Gabriel Grubb tuvo tiempo de recuperar el aliento, que había perdido por la causa de la rapidez de su descenso, se encontró en lo que parecía ser una amplia caverna rodeada por todas partes por una multitud de duendes feos y ceñudos. En el centro de la caverna, sobre una sede elevada, se encontraba su amigo del cementerio, y junto a él estaba el propio Gabriel Grubb sin capacidad de movimiento. —¡Hace frío esta noche! —dijo el rey de los duendes. —¡Mucho frío! Traedme un vaso de algo caliente. Al escuchar esta orden, media docena de solícitos duendes, de sonrisa perpetua en el rostro, que Gabriel Grubb imaginó serían cortesanos, desaparecieron presurosamente para regresar de inmediato con una copa de fuego líquido que presentaron al rey. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! —gritó el duende, cuyas mejillas y garganta se habían vuelto transparentes mientras se tragaba la llama. —Verdaderamente, esto calienta a cualquiera. Traedle una copa de lo mismo al señor Grubb.
En vano protestó el infortunado enterrador diciendo que no estaba acostumbrado a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes le sujetó mientras el otro derramaba por su garganta el líquido ardiente. La asamblea entera chilló de risa cuando él se puso a toser y ahogarse y se limpió las lágrimas que brotaron en abundancia de sus ojos tras tragar la ardiente bebida. «¿Y ahora?», dijo el rey, al tiempo que golpeaba con la esquina usada del sombrero de pan de azúcar en el ojo del enterrador, ocasionándole con ello el dolor más exquisito. «¿Y ahora? Mostrémosle al hombre de la tristeza y la desgracia unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén». Al decir aquello, el duende, una nube espesa que oscurecía el extremo más remoto de la caverna, desapareció gradualmente, revelando, aparentemente a gran distancia, un aposento pequeño y escasamente amueblado, pero pulcro y limpio. Había una multitud de niños pequeños reunidos alrededor de un fuego brillante, agarrados a la bata de su madre y dando brincos alrededor de su silla. De vez en cuando la madre se levantaba y apartaba la cortina de la ventana, como deseando ver algún objeto que esperaba. Sobre la mesa estaba dispuesta una comida frugal. Cerca del fuego había un sillón. Se oyó que llamaban a la puerta. La madre abrió la puerta y los niños se amontonaron a su alrededor, aplaudiendo de alegría cuando entró el padre. Estaba mojado y fatigado, se sacudió la nieve de las ropas mientras los niños se amontonaban a su alrededor, agarrando su manto, sombrero, bastón y guantes con verdadero celo y saliendo a toda prisa con ellos de la habitación. Después, mientras se sentaba delante del fuego y de su comida, los niños se le subieron en las rodillas y la madre se sentó a su lado y todos parecían felices y contentos. Pero se produjo casi imperceptiblemente un cambio de la visión. El escenario se alteró transformándose en un dormitorio pequeño en donde yacía moribundo el niño más joven y hermoso. El color sonrosado había huido de sus mejillas y la luz había desaparecido de sus ojos. Y mientras el sepulturero le miró con un interés que nunca antes había conocido o sentido, el niño murió. Sus jóvenes hermanos y hermanas se apiñaron alrededor de su camita y le cogieron la diminuta mano tan fría y pesada, pero retrocedieron ante el contacto y miraron con temor su rostro infantil, pues aunque estuviera en calma y tranquilo, el hermoso niño pareciera que estaba durmiendo, descansando y en paz. Vieron que estaba muerto y supieron que era un ángel que les miraba desde arriba, bendeciéndoles desde un cielo brillante y feliz. De nuevo, la nube luminosa traspasó el cuadro y de nuevo cambió el tema. Ahora, el padre y la madre eran ancianos e indefensos, y el número de los que le rodeaba había disminuido a más de la mitad, pero el contento y la alegría se hallaban asentados en cada rostro. Brillaban cada mirada mientras rodeaban el fuego y contaban y escuchaban viejas historias de días anteriores ya pasados,
Lenta y pacíficamente entró el padre en la tumba y poco después, quien había compartido todas sus preocupaciones y problemas, le siguió a un lugar de descanso. Los pocos que todavía le sobrevivían se arrodillaron junto a su tumba y regaron con sus lágrimas la hierba verde que cubría. Después se levantaron y se dieron la vuelta, tristes y lamentándose, pero sin gritos amargos ni lamentaciones desesperadas, pues sabían que un día volverían a encontrarlos. Y de nuevo se mezclaron con el mundo ajetreado y recuperaron su alegría y su contento. La nube cayó sobre el cuadro y lo ocultó de la vista del sepulturero. ¿Qué piensas de eso?, preguntó el duende, volviendo su rostro hacia Gabriel Grubb. Gabriel Grubb murmuró algo en el sentido de que era muy hermoso y pareció algo avergonzado cuando el duende volvió a él sus ojos ardientes. ¡Tú, miserable!, exclamó el duende con un tono de gran desprecio. ¡Tú! Parecía dispuesto a añadir algo más, pero la indignación sofocó sus palabras. Levantó una de las piernas que tenía dobladas y tras sostenerla un momento por encima de la cabeza del sepulturero para asegurar su puntería, le administró a Gabriel Grubb una buena y sonora patada. Inmediatamente después de eso, todos los duendes que habían estado aguardando rodearon al infeliz enterrador y le patearon sin piedad, de acuerdo con la costumbre establecida e invariable entre los cortesanos de la tierra, quienes patean a aquel que ha pateado la realeza y abrazan a quien la realeza abraza. «Enseñadle algo más», dijo el rey de los duendes. Ante estas palabras desapareció la nube, revelándose ante su vista un paisaje rico y hermoso. Hasta el día de hoy hay otro semejante a menos de 1 kilómetro de la antigua ciudad abacial. El sol brillaba desde el cielo claro y azul. El agua centelleaba bajo sus rayos, los árboles parecían más verdes y las flores más alegres bajo su animosa influencia. El agua corría con un sonido agradable, los árboles rugían bajo el viento ligero que murmuraba entre sus hojas, los pájaros cantaban sobre las ramas y la alondra gorgojeaba desde lo alto su bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana brillante y fragante de verano. La más diminuta hoja, la brizna de hierba más pequeña, estaban animadas de vida. La hormiga se arrastraba dedicada a sus tareas diarias, la mariposa aleteaba y se solazaba bajo los pálidos rayos del sol. Miríadas de insectos extendían las alas transparentes y gozaban de su existencia breve pero feliz. El hombre caminaba entusiasmado con la escena y todo era brillo y esplendor. «¡Tú, miserable!», exclamó el rey de los duendes con un tono más despreciativo todavía que el anterior. Y de nuevo el rey de los duendes levantó una pierna y de nuevo la dejó caer sobre los hombros del enterrador, y otra vez los duendes que asistían a la reunión imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces la nube se fue y regresó,
y enseñó muchas lecciones a Gabriel Grubb, quien tenía los hombros doloridos por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes, pero aún así miraba con un interés que nada podía disminuir. Vio a hombres que trabajaban con duro esfuerzo y se ganaban su escaso pan con una vida de trabajo, pero eran alegres y felices. Y a los más ignorantes, para quienes el rostro dulce de la naturaleza era una fuente incesante de alegría y gozo. Vio a aquellos que habían sido delicadamente alimentados y tiernamente criados alegres ante las privaciones y superiores ante el sufrimiento, quienes habían superado muchas situaciones duras porque llevaban dentro del pecho los materiales de la felicidad, el contento y la paz. Vio que las mujeres, lo más tierno y frágil de todas las criaturas de Dios, eran a menudo capaces de superar la pena, la adversidad y la tristeza, y vio que era así, porque en su corazón llevaban una inagotable fuente de afecto y devoción. Pero sobre todo, vio que hombres como él mismo, que refunfuñaban por el gozo y la alegría de los demás, eran las peores hierbas en la hermosa superficie de la tierra, y poniendo todo el bien del mundo contra el mal, llegó a la conclusión de que al fin y al cabo era un mundo muy decente y respetable. Nada más acababa de formarse cuando la nube ocultó el último cuadro, pareció ponerse sobre sus sentidos y llevarle al reposo. Uno a uno los duendes fueron desapareciendo de su vista, y cuando el último de ellos se hubo ido, quedó dormido. Había despuntado el día cuando despertó Gabriel Grubb y se encontró tumbado. Cuán largo era la lápida plana del cementerio, con el cubrebotellas de cestería vacío a su lado, y la capa, el azadón y el farol, blanqueados por la helada de la noche anterior, tirados por el suelo. La piedra sobre la que había visto por primera vez al duende se erguía audaz ante él, y la tumba en la que había trabajado la noche anterior no estaba lejana. Al principio empezó a dudar de la realidad de sus aventuras, pero el dolor agudo que sintió en los hombros cuando intentó levantarse le aseguró que las patadas de los duendes no habían sido ciertamente meras ideas. Vaciló de nuevo al no encontrar rastros de huellas en la nieve sobre la que los duendes habían jugado al salto de la rana con las piedras de las tumbas, pero rápidamente se explicó esa circunstancia al recordar que, siendo espíritus, no dejarían tras ellos impresiones visibles. Por tanto, Gabriel Grubb se puso en pie, tan bien como pudo teniendo en cuenta el dolor de su espalda, y cepillándose la escarcha del abrigo, se lo puso y volvió el rostro hacia la ciudad. Pero ya era un hombre cambiado, y no podía soportar el pensamiento de regresar a un lugar en el que se burlarían de su arrepentimiento y no creerían en su reforma. Vaciló unos momentos y luego se alejó errando hacia donde pudiera, buscándose el pan en otra parte. Aquel día encontraron en el cementerio el farol, el asador y el cubrebotellas del cesterías. Hubo muchas especulaciones acerca del destino del enterrador. Al principio
pero rápidamente se decidió que se lo habían llevado los duendes, y no faltaron algunos testigos muy creíbles que lo habían visto claramente a través del aire a lomos de un caballo castaño tuerto, con los cuartos traseros de un león y la cola de un oso. Finalmente acabaron por creer devotamente en todo aquello, y el nuevo enterrador solía enseñar a los curiosos, a cambio de un ligero emolumento, un trozo de buen tamaño perteneciente a la veleta de la iglesia, que accidentalmente había sido coseado por el caballo antes mencionado en su vuelo aéreo, y que él mismo recogió en el cementerio 1 o 2 años después. Desafortunadamente, esas historias se vieron algo enmarañadas por la reaparición no esperada del propio Gabriel Grubb, unos 10 años más tarde, como un anciano reumático y andrajoso, pero contento. Le contó su historia al clérigo y también al alcalde, y con el curso del tiempo aquello se convirtió en parte de la historia, y en esa forma se ha seguido contando hasta hoy. Los que creyeron en el relato del trozo de veleta, habiéndolo colocado mal sin confianza en otro tiempo, dejaron de predominar y se apartaron de esta historia, tratando de parecer lo más sabios que pudieran, encogiéndose de hombros, tocándose la frente y murmurando algo parecido a que Gabriel Grubb se había bebido toda la ginebra de Holanda y se quedó dormido sobre una lápida plana. Y luego trataban de explicar lo que se suponía que él había presenciado en la caverna de los duendes, diciendo que había visto el mundo y se había hecho más sabio. Pero esta opinión, que en absoluto fue popular en ningún momento, acabó gradualmente por desaparecer, y sea como sea, puesto que Gabriel Grubb se vio afectado por el reumatismo al final de sus días, la historia tiene al menos una moraleja, aunque no pueda enseñar otra mejor, y es que si un hombre se vuelve taciturno y bebe solo en la época de Navidad, no por ello va a decidir ser mejor. Los espíritus pueden que no vuelvan a ser tan buenos ni estar tan dispuestos a presentar tantas pruebas como aquellos a los que vio Gabriel Grubb en la caverna de los duendes. Este relato parece exagerado, pero mientras existan en el mundo criaturas y haya madres y abuelas que narren aventuras, su recuerdo estará por siempre conservado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado y te invita a suscribirse a su canal para cada domingo sus estrenos puedas disfrutar.